En este video vamos a tratar de explicar lo que es la distancia entre un punto y una recta. Anteriormente se estuvo estudiando la distancia entre entre dos puntos y nos dimos cuenta que lo podíamos hacer mediante una formulita. Ahora bien, esa formulita no es aplicable en este caso porque lo que vamos a hacer es que directamente desde un punto hasta una recta, pero eso sí, esta distancia va a cumplir con una condición que debe ser perpendicular. Veamos la ilustración. En este caso, si en el plano cartesiano tenemos una recta, nosotros sabemos que la recta se puede representar mediante una ecuación. Puede ser de cualquier tipo. Ahora bien, si se nos da un punto cualquiera, x sub 1 y y sub 1, y necesitamos la distancia entre este punto y la recta, esa distancia debe cumplir con una característica, debe ser exactamente perpendicular a la recta. Entonces, para medir una distancia perpendicular desde el punto hasta la recta, utilizamos el instrumento y tenemos esta distancia. Esta distancia es la que vamos a tratar de encontrar, y en este caso sería exactamente esta distancia sería perpendicular a la recta de acuerdo a la ecuación que nos dé el ejercicio. Ahora bien, para ello vamos a aplicar una fórmula específica. Esa fórmula será: la distancia es igual a, en este caso, el valor absoluto, vamos a utilizar el valor absoluto por acá, de el coeficiente de la ecuación. Voy a tomar, vean que la ecuación está de forma general, eso es importante. Para aplicar esta fórmula, la ecuación tiene que estar en su forma general. En este caso sería el coeficiente de la x, a, por multiplicado por x sub 1, sería la coordenada del punto, más es de fórmula, en este caso b sería el coeficiente de la y, multiplicado por la coordenada del punto en y sub 1, más el término independiente de la ecuación general. Y todo eso lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de el coeficiente de x elevado al cuadrado, más de fórmula el coeficiente de la y elevado al cuadrado. Y esa formulita, con esa formulita nosotros obtendríamos el valor exacto de la distancia de ese segmento perpendicular a la recta. Entonces, siempre y cuando nos pidan encontrar la distancia entre un punto y la recta, necesitamos lo que es la ecuación de la recta y las coordenadas del punto para aplicar en esta formulita y encontrar la distancia. Veamos el ejemplo 1. Encontrar la distancia entre el punto 4,1 y la recta y igual a 2x más 3. Primero, la ecuación que tenemos, recordemos que es de forma de pendiente-intercepto, porque fácilmente podemos apreciar quién es la pendiente y quién es el intercepto con el eje Y. Recordemos que si la comparamos con la forma de la ecuación, esa sería de esta forma. En este caso, la pendiente sería 2 y el intercepto sería 3, pero para sustituir en la fórmula necesitamos que esta ecuación se convierta a general, entonces vamos a hacer ese cambio. Para ello, estos dos valores los vamos a despejar a donde está la y nos quedaría acá el 0. Recordemos que la ecuación general está igualada a 0. En este caso, 2x pasaría con signo negativo, la y quedaría con signo positivo porque no la hemos cambiado, y el 3 pasaría con signo negativo y eso sería igual que 0. Ahora bien, recordemos que en una ecuación general no nos puede quedar el coeficiente de la x negativo, entonces podemos multiplicar todo por menos 1. Al hacer esta multiplicación, nos quedaría que la ecuación general es 2x menos y más 3 igual que 0. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Y el punto que nos da el ejercicio, vean acá, podemos decir que el valor de A sería 2, coeficiente de la X, valor de B sería menos 1, el coeficiente de la Y el valor de C sería el término independiente, que sería 3.
Ahora, para el punto que nos da el ejercicio ese de acá, vamos a obtener que, recordemos que un punto está compuesto por las coordenadas x y y. En este caso, este punto sería la coordenada en x, x sub 1, y la coordenada en y sería y sub 1. Con estos 5 datos, nosotros ya podemos sustituir en la fórmula y encontrar la distancia. Entonces tendríamos los valores de a, b y c, recordemos que son los coeficientes y el término independiente de la ecuación general, el valor de x sub 1 y y sub 1 que depende del punto. Entonces sustituimos en la fórmula, me quedaría la distancia es igual al valor absoluto, el valor de a sería 2, multiplicado por x sub 1 que sería 4, el signo más, el valor de b sería menos 1, multiplicado por y sub 1 que sería 1, más de fórmula el valor de c que sería 3. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada, el valor de a sería 2 elevado al cuadrado, más de fórmula el valor de b menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, todo eso lo podemos hacer directamente en la calculadora o lo podemos llevar paso a paso. Si lo hacemos en la calculadora directamente tendríamos lo siguiente. Si lo queremos hacer todo en la calculadora, vamos a obviar el valor absoluto del numerador y en realidad eso lo que significa es que el resultado va a ser, si es positivo, seguirá siendo positivo y si es negativo, se va a convertir a positivo. Eso es lo único que hace el valor absoluto. Entonces tendríamos lo siguiente, colocamos la fracción, colocamos la operación del numerador, 2 por 4 más menos 1 por 1, que seguirá siendo lo mismo, pero colocámoslo, más 3. Todo eso dividido entre la raíz de, en este caso, 2 al cuadrado, más menos 1, y eso al cuadrado. Eso nos daría 2 raíz de 5. El equivalente en decimal, colocamos la tecla SD, nos quedaría 4.47. Por lo tanto, el resultado de esa operación sería 4.47, utilizando la calculadora. Pero si resolvemos las operaciones paso a paso, tendríamos lo siguiente. Del numerador nos quedaría el valor absoluto de 10, lo podemos hacer ahí paso a paso, entre acá nos quedaría la raíz cuadrada de 5. Ahora bien, sabemos que el valor absoluto de un número positivo sigue siendo el mismo número positivo. Entre, acá no cambiaría nada, la raíz de 5. Al hacer esta operación en la calculadora tendríamos el valor de 4.47 unidades. Esa sería la distancia que existe entre la ecuación y el punto. Ahora bien, gráficamente, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Gráficamente tendríamos la ecuación, que sería esta, y igual a 2x más 3, y el punto, que sería ese de acá, 4,1, y lo que acabamos de encontrar es la distancia perpendicular desde este punto a la recta, que prácticamente sería esta de acá. Esa distancia es la que nosotros acabamos de encontrar, que sería de 4.47 unidades, es decir, que la distancia o la longitud de este segmento sería de 4.47 unidades. Como se fijaron, siempre esta distancia o siempre este segmento tiene que ser perpendicular a la recta, es decir, entre ellas tiene que existir un ángulo de 90 grados. Para el ejemplo 2 tendríamos que encontrar la distancia entre el punto menos 5,3 y la recta 3x más 4y menos 13 igual a 0. Para ello, lo que vamos a hacer es, primero, como ya tenemos una ecuación general, significa que directamente vamos a obtener los valores de a, b y c. En este caso a sería 3, el valor de b sería 4 y el valor de c sería menos 13. Ahora, para el punto, tendríamos, recordemos que siempre las coordenadas de un punto siempre son x y y. En este caso, tendríamos que x sub 1 sería menos 5 y que y sub 1, de acuerdo a la fórmula, sería 3. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir esos datos en la fórmula. Tendríamos
Tendríamos los datos que vamos a sustituir, tendríamos la fórmula y haríamos la sustitución. La distancia es igual al valor absoluto, en este caso A sería 3, multiplicado por x sub 1, que sería menos 5, cuidado con los signos menos, el signo más de fórmula, el valor de B sería 4, el valor de y sub 1 sería 3, más de fórmula, y el valor de C, que sería menos 13. Todo eso dividido entre la raíz, el valor de A sería 3 al cuadrado, más de fórmula, el valor de B sería 4 al cuadrado. Al hacerlo paso por paso tendríamos que en el numerador nos quedaría menos el valor absoluto, el valor absoluto de menos 16 entre acá 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16 sería 9 más 16, eso da 25, la raíz de 25. Ahora recordemos, el valor absoluto de un valor negativo sería prácticamente un valor positivo, lo convierte a positivo. Entre la raíz cuadrada de 25 sabemos que es 5. Y el valor decimal de esa fracción sabemos que es aproximadamente 3.2 unidades. Por lo tanto, la distancia entre la recta, que se representa mediante una ecuación, con el punto sería de 3.2 unidades. Lo podemos ver gráficamente también. Si graficamos la ecuación, sería esta recta, y el punto que me daba el ejercicio sería menos 5,3. La distancia que encontramos es el segmento perpendicular desde el punto hasta la recta, algo como eso. Esa sería la distancia que encontramos. Recordemos que esa distancia debe ser perpendicular. ¿Cómo sabemos que es perpendicular? Pues lo podemos hacer con el instrumento que veíamos anteriormente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, prácticamente lo que hicimos fue sustituir en la formulita y la distancia entre el punto y la recta, que sea de color azul, es 3.2, que sería ese segmento de acá. Veamos el ejemplo 3. Nos dice que calcule la distancia entre las rectas y me dan dos ecuaciones. Ahora, antes de avanzar, podemos percatarnos de algo. Si vemos las pendientes, en este caso de esta ecuación, ambas ecuaciones tienen esta forma: y igual a la pendiente por x más el intercepto con el eje y. Si ambas ecuaciones tienen esta forma, ambas son pendiente-intercepto. Significa que la pendiente para ambas es 5. ¿Y qué sucede cuando tienen la misma pendiente? Significa que las rectas son paralelas. Ahí estaría. Entonces, si las rectas son paralelas, nos vamos a percatar que siempre se va a cumplir lo siguiente. Recordemos que la recta es el conjunto de pares unidos entre sí. Significa que cada recta tiene un punto. Ahora bien, lo que vamos a hacer primero es escoger un punto cualquiera de la primera recta. Se puede hacer también con respecto a la segunda, no hay ningún problema. Pero en este caso yo voy a tomar como referencia la primera letra. Voy a escoger un punto cualquiera de esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Si le damos valores a la x, podemos determinar un punto de esa recta. En este caso, para no hacerlo tan difícil, voy a decir que x es igual a 1. Tomo la ecuación y en donde está tomo la primera ecuación y en donde está x lo voy a sustituir por ese valor. En lugar de esa x voy a colocar 1. Entonces me quedaría que y es igual a 5 por 1 menos 1. El valor de y en este caso sería 4. Si ya tenemos un valor de x y un valor de y, significa que tenemos un par ordenado. Para x sería 1 y para y sería 4. Y así podemos encontrar cualquier punto. Podríamos decir que otro punto podría ser cuando x es igual a menos 3. Sustituimos en la ecuación y igual a 5, en lugar de x colocamos menos 3 menos 1. Y sería igual, 5 por menos 3 sería menos 15, menos 1, y y sería igual a menos 16. Significa que otro par ordenado podría ser menos 3, menos 16.
Es decir, que podríamos determinar cualquier punto. Ahora bien, vamos a utilizar este por la coordenada de x, que nos va a facilitar un poco al ser 1, pero también se podría utilizar este y tendríamos que llegar a la misma respuesta. Bueno, tomemos este punto entonces. Vean, el valor de x sub 1 sería 1 y el valor de y sub 1 sería 4 para sustituir posteriormente en la fórmula. Ahora, de la segunda ecuación, pues nosotros la vamos a pasar a forma general porque está de forma pendiente-intercepto. Recordemos, para la primera ecuación tomé el punto, entonces para la segunda ecuación la vamos a tomar tal y como está. Lo único que si estuviera general, la ocupáramos general, pero como está pendiente-intercepto, la tenemos que cambiar a general. Entonces me quedaría lo siguiente, el 5x está positivo, pasaría a negativo, y no cambia, el 4 está positivo, pasaría a negativo, y todo sería igual que 0. Multiplicamos por menos 1 para que x no nos quede negativo, nos quedaría 5x menos y más 4 igual que 0. Ya tenemos la ecuación general, ya teníamos también el punto. Ahora, ¿de qué nos sirve tener la ecuación general? Que podemos determinar los valores de a, b y c para sustituir en la formulita. Entonces tendríamos que el valor de a sería el coeficiente de x5, el valor de b sería menos 1 y el término independiente que sería c, en este caso tendría que ser 4. Recordemos que el punto que habíamos elegido era 1,4 y x sub 1 sería 1 y y sub 1 tendría que ser 4. Esos también son los valores que habíamos determinado previamente. Ahora con estos valores, vean, vamos a sustituir en la formulita y tendríamos lo siguiente. La distancia es igual a el valor absoluto de el valor de a, 5, por x sub 1 que sería 1, más de fórmula, el valor de b menos 1, el valor de y sub 1, 4, más de fórmula, el valor de c, que sería 4. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de el valor de a, que en este caso sería 5 al cuadrado, más el valor de b, que en este caso sería menos 1 al cuadrado. Ahora, si lo hacemos por pasos, nos quedaría. En el numerador tendríamos el valor absoluto de 5 sobre, en el denominador nos quedaría la raíz cuadrada de 26. Sabemos que el valor absoluto de 5 es el 5 positivo y la raíz cuadrada de 26 la vamos a mantener. Ahora bien, el decimal para determinar la longitud o la distancia sería de 0.98 unidades. ¿Qué significa? Que como tenemos dos ecuaciones, tenemos dos rectas y habíamos dicho que ambas rectas serán paralelas porque la pendiente para ambos es de 5. Como son iguales esas pendientes, significa que las rectas son paralelas. En otras palabras, la distancia, nosotros elegimos este valor, 1 en x y nos dio 4 en y, este punto. Entonces, este punto, al determinar la distancia perpendicular con esta recta, nos dio que teníamos, vean, tenemos de la primera ecuación, tomamos el punto de la primera ecuación y de la segunda ecuación tomamos exactamente la ecuación. Ahora bien, de la primera ecuación que está de color azul tomamos el punto 1,4 y de la segunda ecuación tomamos exactamente el punto y por eso la distancia nos dio que es 0.98 unidades. La pregunta es, ¿se seguirá manteniendo la distancia si no hubiésemos elegido ese valor de x y no nos hubiera resultado ese valor de y? Es decir, si no se hubiera elegido ese punto, sino que otro punto cualquiera, si hubiese seguido manteniendo la distancia, pues lo podemos comprobar. Vean, ahora, si hacemos las cosas al revés, porque muchos hacen eso, si hacemos las cosas al revés, si elegimos un punto de esa recta, si elegimos este punto de esta recta y a partir de ello marcamos una recta perpendicular,
algo como esto, trazamos una recta perpendicular, la pregunta es, ¿se va a seguir manteniendo? Sencillo, comprobémoslo. Para este punto, ¿cuál sería la coordenada en X? Tendría que ser, acá lo tenemos, tendría que ser menos 1. Entonces, si X es igual a menos 1, ¿cómo me quedaría el punto? El punto me quedaría, ¿cómo es la ecuación de color verde? Acá la tenemos, es 5X más 4. Y igual a 5X más 4. Sustituimos el valor de X igual menos 1, Y es igual a 5 por menos 1 más 4. Eso nos daría 5 por menos 1 sería menos 1 más 4, menos 5, perdón, más 4, eso sería menos 1. Vean, ahí tenemos el valor de Y. Significa que el punto tendría que ser, en este caso, menos 1 en X y para Y nos quedaría menos 1 también. ¿Cuál es este punto? Es exactamente el que tenemos acá. Menos 1 en X y menos 1 en Y. Y esa sería la distancia que vamos a encontrar, que es perpendicular. Ahora, si para la ecuación de color verde, que es esta, utilizamos el punto, para la segunda ecuación tendríamos que utilizar la ecuación. Significa que la ecuación que vamos a utilizar sería y igual a 5x menos 1. Despejamos y eso nos quedaría, ambos pasarían menos 5x más y más 1 y eso sería igual que 0. Y si multiplicamos todo por menos 1, nos daría 5x más, perdón, menos y menos 1 igual 0. Entonces, pasemos en limpio esas dos. El punto sería este, la ecuación sería esta de acá, algo acá. Aquí lo vamos a hacer nuevamente. Tenemos el punto y tenemos por ahí la recta que tendría que ser perpendicular. Ahora bien, habíamos dicho que para la ecuación en donde tenemos el punto, que era esta, y igual a 5x más 4, el punto que se iba a utilizar es menos 1, menos 1. Significa que x sub 1 es menos 1 y y sub 1 sería menos 1. Ahora, para la ecuación, habíamos dicho directamente como nos había quedado, sería 5x menos y menos 1 igual 0. Esa sería la ecuación a la que llegamos al final. Entonces, el valor de A tendría que ser A igual a 5, B igual a menos 1 y C tendría que ser igual a menos 1 también. Con estos valores podemos sustituir en la formulita. Si recordamos, la distancia sería igual. Tendríamos por acá el valor absoluto de el valor de A, que sería 5, multiplicado por x sub 1, que sería menos 1, más de fórmula el valor de B, que sería menos 1, multiplicado por el valor de y sub 1, que también es menos 1, más de fórmula el valor de C, que sería menos 1. Valor absoluto. Todo eso entre la raíz de el valor de A, que sería 5 al cuadrado, más el valor de B, que sería menos 1 al cuadrado. Ahora, si hacemos las operaciones, en el numerador nos quedaría acá, menos por menos sería más 1, menos 1 sería 0. Y 5 por menos 1, eso sería menos 5. Valor absoluto de menos 5. Sobre la raíz de 26 también. Vean, 5 al cuadrado 25, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 25 más 1 sería 26. Ahora, ¿qué sucede con este valor absoluto? El 5 se convierte a positivo y prácticamente, si hacemos esta operación en la calculadora, tenemos 0.98
unidades. Exactamente la misma solución que obtuvimos anteriormente. Entonces, significa que sin importar qué punto elijamos de cualquiera de las dos rectas, siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, en conclusión, las rectas paralelas, recordémonos que siempre van a tener la misma distancia entre ellas, sin importar cuál punto se elija como referencia.